Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con un sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Estamos en pleno verano y seguimos reuniéndonos en torno a la palabra y la Eucaristía. Como creyentes estamos invitados también a descansar sobre estos dos medios que nos da la Iglesia para ir cultivando nuestra fe, para que sea cada vez más personal y comprometida. Hoy la palabra que se proclama nos invita a descubrir un Dios que es el Señor de Israel, que acompaña siempre a su pueblo. En la primera lectura, les alimenta con el maná, signo de la Eucaristía, pan del cielo, lo que nos dice el Salmo. Es el modo que el nuevo pueblo de Dios puede caminar, acompañado por un Dios que nos salva por medio de su Hijo Jesucristo. Él mismo se nos da como alimento que nos ayuda a revestirnos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, lo que nos comenta la segunda lectura. Con esta transformación se produce un encuentro personal con el Señor, y Jesús nos promete por este encuentro que el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed, como lo subraya el Evangelio. Si escuchamos de verdad el mensaje del Señor de este domingo, nuestra vida se puede transformar y así seremos testigos con nuestra vida de la fe evangélica, que es la fuerza de la evangelización. La palabra de Dios, cuando se proclama en nuestras celebraciones litúrgicas, no tiene como finalidad recordarnos lo que ha pasado en tiempos pasados. Es para nosotros un rayo de luz que ilumina nuestro presente, esas situaciones personales, familiares, laborales y sociales que nos crean desconcierto. El pueblo judío se sintió desconcertado en el desierto ante las dificultades que se iba encontrando. Eso le llevó a la murmuración, a recordar lo que había dejado atrás en Egipto, en la esclavitud. Le daba la sensación de que Dios, Yahvé, le había abandonado. Es el eterno problema que se da también en la humanidad cuando hay que ir dando pasos hacia la verdadera libertad. La liberación de las esclavitudes con frecuencia traen a la memoria las falsas seguridades anteriores, lo aparente. El Señor Dios de Israel no abandona a su pueblo, le acompaña y le da todo cuanto desea: agua, codornices y pan del cielo. Siempre hay un signo material de la actuación salvífica del Dios que es amor.
Cuando el pueblo trata de cumplir su voluntad, Dios está presente, ya sea en la zarza ardiendo, en las tablas de la ley y más propiamente en el pan del cielo. Todo esto es imagen por la que el Señor de la historia se nos revela y nos da pautas para que le descubramos en medio de nuestras dificultades. Hoy seguimos caminando cargados de preocupaciones y llenos de crisis más o menos profundas. Seguimos teniendo, además del hambre material, de muchas otras cosas, de amor, de felicidad, de verdad, de seguridad, de sentido de la vida. Dios vuelve a estar cerca y se preocupa de todos nosotros, dándonos el pan a todo el que siente hambre. Ese pan que es Cristo Jesús, su Hijo querido. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Estas afirmaciones están hechas por el evangelista Juan después de realizar Jesús la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, en su discurso del pan de vida, trata de ir llevándonos la creencia en él antes de hablarnos del pan Eucaristía. Por eso usa esos dos verbos, venir y creer. Creer en Jesús es comer el pan que Dios nos envía para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Comer del alimento que perece es volver a la orilla, a la olla de carne de Egipto, a la tierra de esclavitud. Lo que entra por los ojos es lo que más nos atrae. Si queremos vivir felices y libres con la libertad de los hijos de Dios, hemos de caminar hacia la verdad, guiados por la fe. Fe que hemos de descubrir en los signos sensibles que el Señor nos envía. El ciego de nacimiento recibe la luz de la fe al recibir la luz de su vista. La samaritana recibe la verdadera vida a través del agua. Para los judíos en el desierto fue el maná que prefiguraba a Cristo, que es el verdadero pan del cielo. Por eso, en la segunda lectura, San Pablo nos invita a que no andemos ya como los gentiles en la vaciedad de sus ideas. Se nos invita a despojarnos del hombre viejo y de su anterior modo de vida y revestirnos de la vida, de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Para ello, se nos da Cristo como pan en quien creemos. Y luego se nos da el cuerpo y la sangre de Cristo, pan eucarístico con el que nos alimentamos. Ambos panes, el de la palabra y la Eucaristía, nos dan la vida eterna. El pan de vida frente a la ley es un aspecto que debemos considerar en este Evangelio. El Evangelio de Juan nos lleva de la mano hasta la ciudad de Cafarnaún, a donde Jesús, o mejor, Juan, quiere traernos después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús huye de los que quieren hacerle rey, evitando un mesianismo político. Todo es, no obstante, un marco bien adecuado para un gran discurso, una penetrante catequesis sobre el pan de vida, en la que confluirán elementos sapienciales y eucarísticos. Este discurso es de tal densidad teológica que se necesita ir paso a paso para poder asumirlo con sentido. Jesús no quiere que le busquen como a un simple hacedor de milagros, como si se hubieran saciado de un pan que perece. Jesús hacía aquellas cosas extraordinarias como signos que apuntaban a un alimento de la vida de orden sobrenatural. De hecho, en el relato se dice que Moisés les dio a los israelitas en el desierto pan, por eso lo consideran grande. Esa era la idea que se tenía. Jesús quiere ir más allá y aclara que no fue Moisés, sino Dios, que es quien tiene cuidado de nuestra vida. Por ello, aunque el pan que sustenta nuestra vida es necesario, hay otro pan, otro alimento que se hace eterno para nosotros. Juan, por su parte, quiere ir a lo cristológico, bajo la figura del Hijo del Hombre. Los rabinos consideraban que el maná era el signo de la ley y esta, pues, el pan de vida.
El evangelista combate dicho simbolismo en cuanto el pan es un alimento que perece, como lo hace notar el texto de Éxodo capítulo 16, versículo 20. Y por la misma razón, en esta oposición entre Jesús y la ley, se pone de manifiesto que la ley es un don que perece para dar paso a algo que permanece para siempre. Jesús es el verdadero pan de vida que Dios nos ha dado para dar sentido a nuestra existencia. El pan de vida desciende del cielo, viene de Dios, alimenta una dimensión germinal de la vida que nunca se puede descuidar. La revelación joánica de Jesús, yo soy, ego eimi, es para escuchar a Jesús y creer en Él, ya que ello, en oposición a la ley, nos trae el sentido de la vida eterna. El discurso refleja toda la entraña polémica de la escuela o la comunidad joánica. No estamos ante un discurso estético o simplemente literario. Ya vimos el domingo pasado que el relato de la multiplicación de los panes era la excusa del autor o los autores del Evangelio de Juan para este discurso de hoy, que llevará a una de las crisis en el entorno del mismo Jesús. Y según la interpretación de la escuela joánica, estamos sin duda ante un discurso que todavía es sapiencial para acabar siendo eucarístico a todos los efectos, como reconocen los grandes intérpretes. Diríamos que en esta parte del discurso de Juan 6 se nos está hablando del pan de la verdad, que es la palabra de Jesús en oposición a la ley como fuente de verdad y de vida para los judíos. Antes, pues, de pasar a hablarnos del pan de la vida, se nos están introduciendo en todo ello por medio del signo y la significación del maná, del pan de la verdad. Y el pan de la verdad nos ha venido de parte de Dios por medio de Jesús, que nos ha revelado la fuente y el misterio de Dios, del misterio de la vida. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.